Buenos días, jóvenes del grupo D8AE del sistema escolarizado. Bienvenidos a la clase de Derecho Agrario del día de hoy, martes 9 de febrero de 2021. Esta es la clase correspondiente a la quinta semana con la que cerramos este módulo. Se les notifica que su examen final ya está en plataforma a su disposición desde las 9 de la mañana, o sea, en este horario que estamos iniciando clase, hasta las 23:59 horas de este mismo día, para que contesten. Y su actividad es un cuestionario de 25 puntos, viene siendo ya la última actividad de este módulo, también ya está a su disposición, solamente que no son 2 días que va a estar abierto, sino solo un día. O sea, el cuestionario cierra mañana miércoles a las 23:59 horas. O sea, el examen es para hoy y el cuestionario tiene oportunidad hasta mañana. Los dos ya abrieron desde las 9 de la mañana. Se les informa para efecto de que se puedan organizar para contestar su examen y también su cuestionario, puesto que ya hay que entregar las calificaciones del examen final y les puedan ya evaluar por el área académica. Bueno, vamos a dar inicio a la última unidad que vamos a ver, que se llama de la magistratura agraria. Con esto vamos a cerrar lo que es este curso de 5 semanas. Y bueno, vamos a ver lo referente a cómo nacen los tribunales agrarios. A lo largo de la historia, como hemos visto desde la primera clase, cómo se llevaba la cuestión de la tenencia de la tierra, pues bueno, desde la época prehispánica, con los aztecas, pues ya vieron ustedes, incluso vimos los nombres que llevaban algunas de las tierras que tenían los aztecas. Ya en la conquista, pues lógicamente los españoles se agandallaron, si lo quieren ver así, con las mejores tierras. Dejaron las tierras en unas comunales, para que sigan viviendo estas tierras, la gente, vamos a decir, de los pueblos. Pero la tierra del rey, de los sacerdotes y todo, pues bueno, los españoles se la quedaron. Durante la colonia, vimos también que la corona trató de justificar históricamente ese acaparamiento de tierras, o sea, que se estaba, ellos se atribuían por el derecho de conquista. Y además, pues la corona era en la repartición de tierras que hizo la Nueva España. Ya vimos también los distintos tipos de tierras que se repartieron en la Nueva España, pues se le dieron a los conquistadores, a la gente de la mediana clase, alta clase, por repartidos. Y cada una de estas tierras, como vimos, tenían sus nombres. Bueno, pues los títulos de propiedad los daban. ¿Qué pasa con la independencia? Bueno, ya México, ya cuando nace la vida independiente, como un imperio mexicano, se enfoca a organizarse para el tipo de gobierno que iban a seguir. Es cuando nacieron los dos grupos. En un inicio se llamaron monárquicos, que querían una monarquía, y los republicanos, que querían una república, o sea, seguir el mismo sistema que tenían los Estados Unidos. Y ya a lo largo de eso se fueron emitiendo leyes en el México independiente, como vimos, para efecto de poder regularizar la tenencia de la tierra, pero sobre todo combatir el latifundismo y el acaparamiento de tierras. Vimos los que eran los bienes de manos muertas que estaban improductivos. Todos esos bienes que tenían las corporaciones civiles y eclesiásticas, que estaban ahí asentados porque decían que pues eran
bienes de Dios, y eso frenaba prácticamente eh, el progreso de México. Por eso se crearon leyes que, primero, la ley de desamortización, pero ya después la iglesia no quiso, o sea, el clero no quiso cumplir con lo que señalaban estas leyes, y vino la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, donde esas propiedades pasaron a ser, pues, válgame la redundancia, propiedad del Estado. Sí fue un golpe muy grande, porque pues, el clero tenía un sinfín de propiedades rústicas, muebles, o sea, y pues, en esa época, cuando se separó lo que es la iglesia-estado, pues había funciones que realizaba la iglesia que le competían al Estado. Por eso se hizo esta separación. Pero bueno, y así fuimos viendo hasta que llegamos a la Constitución actual, la de 1917. Esta Constitución de 1917 fue la que prácticamente, si lo mencionamos así, fue la directriz jurídica a seguir sobre, digo, la organización y cómo estaban las cosas en México, sobre todo en plena revolución mexicana. Bueno, ahí se crea el artículo 27 constitucional, referente a la propiedad de la tierra, y esta constitución ha sufrido, sobre todo el 27 constitucional, 16 reformas, como vimos en la clase pasada, respecto a lo que es la propiedad y sobre todo la regulación de la tenencia de la tierra. Vimos de las 16 reformas. Bueno, hoy nos vamos a enfocar, retomando algunas de esas reformas, el nacimiento, o la creación, por dicho, de la institución denominada tribunales agrarios. Bueno, el establecimiento de los tribunales agrarios en México es la culminación de una añeja, permanente y sentida demanda campesina, sustentada desde los albores del presente siglo, y representa la excelencia en la organización de la magistratura agraria y responde a una importante tradición en nuestro país en materia de lo que se conoce como justicia rural, justicia agraria. ¿Cuáles son sus antecedentes? La magistratura agraria tiene antecedentes también en lo que es la época prehispánica. Tiene su más remoto precedente en lo que es la precolonia, o sea, la prehispánica. El derecho precolombino de naturaleza consuetudinaria, o sea, que se está ajustando a lo que era la costumbre, contó con un sistema judicial bien organizado, en el cual los tribunales agrarios actuaban dentro de la institución básica que era el calpulli, con una eficiencia y una honradez modelos. Las principales autoridades internas del calpulli eran, en primer lugar, tenemos la Asamblea General, el Consejo de Ancianos y los jefes de jurisdicción militar y civil. La Asamblea designaba a los siguientes funcionarios. El Chinancayec era el pariente mayor encargado del reparto de parcelas entre los miembros del calpulli. Teníamos también los tequitlatos, que eran los encargados de dirigir las faenas colectivas en cooperación. Otra figura eran los tlayacanques, que eran jefes de cuadrilla en los trabajos colectivos. Los calpichques, que eran los recaudadores locales de tributos. Tenemos también la figura del tlacuilo. Incluso a la fecha esta figura es uno de los premios al periodismo. Pero en esa época, que era el tlacuilo, era el cronista, el historiador, el registrador, era el que consignaba el reparto de las tierras, las decisiones del consejo, las leyes y sentencias, así como los símbolos religiosos y jerárquicos del grupo. Tenemos también la figura del Petlacalcatl, es el jefe del almacén colectivo y además era el carcelero. Los tecutlis, que eran los funcionarios judiciales, que eran auxiliados por los tequitlatoques,
actuarios y además alguaciles. Tenemos también los centeclasques, que eran funcionarios encargados de vigilar las costumbres de un número de familias determinado. Bueno, esto es lo que era la época prehispánica, pero ya entrando en lo que es en el periodo de la colonia, los reyes, hablando de la corona española, tuvieron las más amplias facultades para proveer toda clase de oficios públicos. Eran los que podían otorgar los puestos públicos, así como para dictar normas generales o especiales a los que deberían sujetarse determinados nombramientos. En esta época tuvieron jurisdicción y competencia en materia agraria el rey, el virrey, la audiencia, el presidente de la audiencia, el cabildo, el subdelegado, los jueces de tierras y además los procuradores. Una vez que fue consumada la independencia, las funciones agrarias pasaron a las autoridades mexicanas conforme a la nueva constitución que se promulgó en 1824. Estamos hablando de la primera constitución mexicana, o sea, México independiente. Y ya en materia agraria, en ese periodo, estamos hablando del siglo XIX, el 2 de diciembre de 1842 se constituyó la Dirección General de Industria como una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores con funciones específicas en materia de fomento agropecuario, irrigación y además colonización. La Ley de Secretarías de Estado del 13 de mayo de 1891, ahí en la época de este señor don Porfirio Díaz, organizó la Secretaría de Fomento con idénticas funciones a la del ministerio que les acabo de mencionar. El 25 de diciembre de 1917, el mismo año en que se promulgó la Constitución actual, cambió su denominación por el de Secretaría de Agricultura y Fomento, añadiendo a sus originales funciones las relativas a la restitución y dotación de tierras y aguas, fraccionamiento de latifundios y además la aplicación de las leyes de la reforma agraria. Fue hasta el año de 1934 en que se creó el Departamento Agrario. Ustedes se van enfocando ya las funciones agrarias se van concentrando ya en un organismo público, Departamento Agrario, que asumió plena jurisdicción en lo que se refiere al reparto agrario. Fue el reparto agrario en el año de 1934. Bueno, una vez que fue iniciada, acuérdense, cuando vimos la primera ley agraria, que era del 6 de enero de 1915, a mitad de la Revolución Mexicana. Acuérdense que la Revolución Mexicana fue de 1910 a 1920. Inicia prácticamente con el plan de San Luis, donde Francisco Ignacio Madero González, era su nombre completo de Francisco y Madero, llamó a la revolución en contra de la dictadura, que es lo que originó en 1911. Porfirio Díaz se va exiliado a París, en el Ipiranga, en el barco Ipiranga. Bueno, a la mitad ya se había ido hasta Victoriano Huerta y estaba también la convención de Aguascalientes y después Venustiano Carranza como primer jefe, así empezó, como primer jefe político, sobre todo del ejército constitucionalista. Y en esta época, el 6 de enero de 1915, se crearon, primero, vean estos organismos que se crearon desde, 2 años antes de la Constitución del 17, la Comisión Nacional Agraria, Comisión Nacional Agraria, o sea, la CNA. Después, otro organismo, las Comisiones Locales Agrarias. Y los comités particulares ejecutivos. Se determinó también la competencia de los gobernadores de los estados, de los jefes militares y del encargado del poder ejecutivo.
La reforma del artículo 27 constitucional, ya enfocándonos a este artículo, que es el que nos habla de la propiedad, se publicó en el diario oficial el 10 de enero de 1934 una reforma, como vimos en la clase pasada, donde se reestructuró la magistratura agraria. O sea, ya vimos los organismos que se crearon en 1915, que eran los que iban a estar encargados de la cuestión agraria, reparto agrario, los problemas agrarios, etcétera, etcétera. Estos fueron los primeros organismos, hablando de la primera ley agraria, como vimos desde la primera clase, que es la del 6 de enero de 1915. Bueno, estos organismos se reestructuran con la reforma del 10 de enero de 1934. Y en operación, así, o sea, se reestructura hasta 1992, cuando hubo otra reforma que hicimos hincapié en la clase pasada, de la reforma en la época de Carlos Salinas de Gortari. En esta reforma, que fue el parteaguas, porque pues ya se divide el derecho agrario, el antiguo derecho agrario revolucionario y el nuevo derecho agrario, y prácticamente nacen a la vida pública, jurídica, la Procuraduría Agraria, los tribunales agrarios, etc. Por eso ven que de 1934 a 1992, pues estos organismos se reestructuraron, los primeros que les mencioné en 1915, pues simple y sencillamente fueron los encargados de llevar a cabo toda la tramitología jurídica, vamos a decirlo así, de las cuestiones agrarias. Pero de plano no había una certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra sin organización. ¿Por qué? Porque el procedimiento también, como vimos en la clase pasada, pues era más populista, más político, y pues no había un organismo como hasta ahora, una institución judicial agraria, que se encargara de estos asuntos. Y eran estos que les acabo de mencionar. La Comisión Nacional Agraria, las comisiones locales agrarias, eran las encargadas de ver y dirimir conflictos que se pudieran suscitar en la cuestión del campo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con ello? Bueno, ya vimos entonces mencionando que se reestructuró la magistratura agraria, porque referimos a esos organismos encargados de dirimir las cuestiones agrarias. Pues, hasta 1992, cuando nace, lo que ya les mencioné, a la vida jurídica de estas instituciones, la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios. Conforme a la reforma constitucional de este año, de 1974, la aplicación de las leyes agrarias fueron competencia de, así quedó, el presidente de la República como suprema autoridad agraria, de los gobernadores de los estados y del jefe del departamento del Distrito Federal, actualmente es jefe de gobierno, y ya no es Distrito Federal, es ciudad. De la Secretaría de la Reforma Agraria, pues ya había un secretario de la Reforma Agraria, de la Secretaría de Secretaría de Recursos Hidráulicos, que era la SRH, del Cuerpo Consultivo Agrario y de las comisiones agrarias mixtas. Las demás autoridades administrativas del país tenían que actuar como auxiliares de estas en los términos que fijaran. Bueno, el presidente de la República, en ese entonces, en esa reforma del 34, es la suprema autoridad agraria según el mandamiento constitucional que estamos viendo. Está facultado para dictar todas las disposiciones y medidas que tiendan a alcanzar plenamente los objetivos de la reforma agraria. Sus resoluciones definitivas en ningún caso se podrán modificar por las propias autoridades agrarias. Se consideran resoluciones definitivas en materia agraria aquellas que eran dictadas por el presidente de la República para dar fin a un expediente de restitución o dotación de tierras, bosques o aguas, o bien de ampliaciones de los ejidos,
de creaciones de nuevos centros de población ejidal, de expropiación de bienes ejidales y además comunales. Y se le facultaba también para expedir los nombramientos y además las credenciales en favor de los miembros de los comités particulares, ejecutivos electos por los grupos solicitantes de tierras, y además para proveer en lo administrativo cuanto fuera necesario para el cabal cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades agrarias. Esto es en lo que atañe o respecta al presidente de la República. También tenemos lo que fue la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy lo que es la SEDATU. Según el mandamiento constitucional, es la dependencia directa del Ejecutivo Federal que está encargada de aplicar la legislación agraria en cuanto la propia ley no otorgue competencia a otras autoridades sobre lo particular. Y mencionaba que es facultad del presidente de la República nombrar y remover al secretario de la Reforma Agraria, quien tiene la responsabilidad política, administrativa y técnica de la dependencia a su cargo. Entre sus atribuciones principales del secretario de la Reforma Agraria se encuentran acordar con el presidente de la República, ejecutar la política que en materia agraria dicte el jefe del Ejecutivo Federal, proponer al presidente de la República la resolución de los expedientes que la ley reserva a su competencia, firmar en los casos que prevea la ley aplicable, representar al titular del Poder Ejecutivo en todo asunto agrario, aprobar y realizar los planes de rehabilitación agraria, también organizar económicamente a los ejidos y comunidades, fomentando especialmente el desarrollo de las industrias rurales y además actividades que sean productivas complementarias y decidir los conflictos en materia agraria. Ya un organismo, una secretaría, estamos hablando de la reforma agraria. Y ahora, ya habíamos mencionado otra secretaría que era la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, o sea, la SACH. Esta secretaría tenía la responsabilidad política, técnica y administrativa en la planificación, organización y desarrollo de la producción agropecuaria, actividades productivas, brindar asesorías y fomentar la industria rural, coordinando su acción con la Secretaría de la Reforma Agraria y organismos que señale la ley. Bueno, el cuerpo consultivo agrario, también se mencionó en esta reforma del 34, estaba integrado por 5 consejeros propietarios y el número de supernumerarios que a juicio del presidente sean necesarios. Originalmente constituyeron un órgano de consulta en materia agraria para el presidente. Con posterioridad se confirieron facultades jurisdiccionales. Fíjense, al cuerpo consultivo agrario, al instaurarse lo que era una figura jurídica, un recurso, era el recurso de inconformidad en contra de la resolución que dictaran las comisiones agrarias mixtas en los juicios privativos de derechos agrarios. O sea, a mí se me privaba, tenía yo mi recurso de inconformidad por lo que me estaban haciendo. ¿Pero quién iba a conocer? El cuerpo consultivo agrario, por eso se les concedieron atribuciones jurisdiccionales, pues, para que pudiera resolver ese recurso. Las comisiones agrarias mixtas, en principio, actuaron como instituciones meramente consultivas de los gobernadores, los gobernadores de las entidades federativas, y además del jefe del departamento del Distrito Federal, actualmente jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, a partir de que entró en vigor la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, cuando era presidente el licenciado Luis Echeverría Álvarez, se constituyeron en tribunales jurisdiccionales estas comisiones agrarias mixtas. Fíjense, las comisiones agrarias mixtas
se convierten en tribunales jurisdiccionales para resolver los conflictos sobre posesión y goce de unidades de dotación, sobre el disfrute de los bienes de uso común de los ejidos y de las comunidades, y sobre la nulidad de actos de las asambleas, de documentos y también de actos que contravinieran las leyes agrarias. Posteriormente se les amplió la competencia a estas mismas comisiones agrarias mixtas para resolver los juicios privativos de derechos agrarios. Y se dan cuenta, se fueron dándole más facultades y más facultades para ir conociendo de asuntos jurisdiccionales. Bueno, los antecedentes que aquí se acaban de exponer, que les acabo de mencionar, avalan la creación de los tribunales agrarios, o sea, son su antecedente, si se dan cuenta, porque todavía no llegamos a 1992, estamos hablando de 1971, cuando se están ampliando las facultades de las comisiones agrarias mixtas. Bueno, el marco condicionante de la reforma legal de 1992 en materia de justicia agraria culminó precisamente con el establecimiento de los tribunales agrarios. Y por lo tanto, estos sustituyeron las anteriores estructuras de la magistratura agraria que ya acabamos de ver desde el inicio de la clase hasta este momento. Y estaba determinado por los siguientes lineamientos, los cuales era ya la necesidad de estos tribunales y de la, o sea, de los tribunales agrarios y de la. Bueno, en el sector rural se ha presentado, o había en aquel entonces, bueno, hasta la fecha hay un rezago, porque no está al 100% resuelto, se había presentado un atraso de más de medio siglo en materia de justicia agraria. De ello da testimonio el gran rezago agrario que confrontan los campesinos. El rezago social está representado por una vasta cantidad de expedientes relativos a acciones agrarias de dotación, ampliación, restitución de tierras, bosques y aguas, nuevos centros de población ejidal, titulación y confirmación de bienes comunales, los que se encuentran en proceso de trámite, algunos de ellos desde hace más de 40 años, y al que se le ha llamado el rezago histórico. O sea, todo lo que nos había resuelto, o sea, cuando nacen los tribunales agrarios y la Procuraduría, ya había ese rezago, jóvenes, ya había el rezago. Y conforme se fueron adaptando al tiempo y ejerciendo sus atribuciones y conociendo de los asuntos, pues lógicamente también se empezaron a tener su rezago, que sumado al rezago anteriormente a su creación, pues sí es un rezago histórico y, en pocas palabras, de consideración. Por eso ven que hay asuntos agrarios que tardan 10, 20 años en resolverse. Pero si estamos hablando de los tribunales del 92, estamos hablando de hace 29 años. 29 años de la creación de estas dos instituciones, la Procuraduría Agraria y además los tribunales agrarios. Bueno, con mayor vigor que el rezago histórico, se han desarrollado y acumulado el rezago de expedientes relativos a las múltiples controversias surgidas por los conflictos que derivan de la posesión y tenencia de la tierra, ya sean de carácter individual o bien de tipo colectivo, entre ejidos, comunidades, colonias, pequeños propietarios, colonos, ejidatarios y comuneros. Controversias no previstas ni reguladas por las primeras leyes agrarias y que tienen como su fuente generadora los derechos y vicios en la aplicación de los programas del reparto agrario. Todos los intentos por superar el problema del rezago y sus consecuencias, como lo es, entre otras, la falta de credibilidad
de los mecanismos, o sea, de la manera como se hacía justicia en aquel entonces, cuando estaba la anterior magistratura agraria, antes del 92, así como las reformas legales que habilitaron a las comisiones agrarias mixtas y el cuerpo consultivo agrario para ejercer funciones jurisdiccionales, o sea, después, esto también dio motivo que pues, no era la solución. La anterior magistratura agraria desapareció porque, pues, a pesar que les dieron atribuciones jurisdiccionales a estos dos cuerpos que se acaba de mencionar, que era el cuerpo consultivo agrario y las comisiones agrarias mixtas, pues no avanzaban, se atrasaban y el problema seguía. Y realmente no era una certeza jurídica, pues probablemente no eran tribunales. Unos organismos creados y que les daban atribuciones jurisdiccionales para poder resolver cuestiones legales, así lo vemos así. Pero la solución que era un tribunal agrario, y ahí nace en 1992. Bueno, en materia de controversias agrarias, no fueron bastantes para superar los problemas de los campesinos, que se complicaban con una alta carga de violencia. Por eso la creación de los tribunales agrarios se constituyó en el objetivo principal e inmediato de los sectores que estaban ligados al campo. Las centrales campesinas más importantes de esa época abanderaron la demanda de una justicia pronta y expedita, como nos señalan los artículos 17 de la Constitución Federal, y señalaron los lineamientos generales, los criterios rectores y los principios estructurales que debían normar el establecimiento de los tribunales agrarios. Estos, hablando de los tribunales agrarios, por definición, deberían ser autónomos en sus funciones con plenitud de jurisdicción, constituirse en instrumentos orgánicos que hagan más eficaz y expedita la atención de los conflictos agrarios, basados en procedimientos simples, claros y sencillos, con la obligación de los funcionarios jurisdiccionales de investigar de oficio la verdad para resolver en justicia. La conciliación también aquí aparece, debe de ser parte sustancial y previa del proceso agrario. No hay conciliación, adelante con el pleito. Los tribunales deben regionalizarse para que estén en contacto con los sujetos a quienes deben atender en sus demandas e integrados, deberían de estar estos tribunales por profesionistas y personal probadamente honesto, especializado y altamente calificado, que conozcan los antecedentes históricos del sistema jurídico agrario mexicano, así como debidamente informado de su contenido político, social y económico, que les permita interpretar correctamente las normas jurídicas de la materia agraria. Asimismo, los tribunales deben estar apoyados por un órgano de asesoría. El reclamo de los sectores estos que están ligados al campo para el establecimiento de los tribunales agrarios, con esto culmina con la reforma del artículo 97 de este 6 de enero de 1992. Lo que la esfera, que es objeto de nuestro comentario, derogó las fracciones 11ª, 12ª y 13ª que conformaban la base constitucional, el fundamento de esos organismos de magistratura agraria antiguos que vinieron a ser suplidos o relevados por los tribunales agrarios. Se derogaron esas fracciones, ya no tienen razón de existir. Se adiciona la fracción 19, que da origen, nacimiento a la vida jurídica, a los tribunales agrarios y a la Procuraduría Agraria. Quitaron las tres fracciones, o sea, se derogaron el artículo 27, la que pues, era el fundamento legal, constitucional de los organismos que ya vimos, pero se estuvieron dotando de atribuciones jurisdiccionales, pero no eran propiamente jueces. No había ahí la certeza jurídica, y como vimos en la clase pasada, prácticamente la certeza jurídica viene con los tribunales, pues porque los procedimientos que se seguían eran prácticamente, como decía, populistas, políticos,
pero ya por un tribunal es otra cosa. Bueno, y cuando se adiciona esta fracción 19, o sea, 19 a 27, 2, donde esta es la base constitucional de los tribunales agrarios y de la Poder Agraria. Al hacer referencia a los tribunales agrarios, se señala en esta fracción, la 19, son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y en general para la administración de justicia agraria, la ley instituirá a tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de esta por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria. Como ustedes ven, estamos hablando del nacimiento de estas dos instituciones en esta reforma del 6 de enero de 1992, en esta fracción 19. La reforma constitucional, a la que les estoy haciendo mención del 92, parte del reconocimiento de nuevas realidades en el campo de México y promueve e impulsa la seguridad jurídica, la eliminación del rezago agrario, la capitalización del sector rural, la tecnificación y productividad del ejido, la comunidad y la pequeña propiedad con el propósito de alcanzar mejores niveles de vida, de prosperidad y de bienestar. La reforma no plantea un cambio en las formas de tenencia del régimen constitucional de la propiedad rural. Se confirma y apoya la propiedad ejidal, la comunal y la pequeña propiedad. Si establece un esquema abierto, o sea, se establece, perdón, un esquema abierto para que los campesinos decidan por sí mismos su destino y sus formas de convivencia. Respecto de los principios estructurales de la reforma agraria, se diseñaron nuevas estrategias para liberar al ejido, a la comunidad, a los pequeños propietarios del cooperativismo y del estado de atraso y abandono en que estaban, para convertir al campo mexicano en un lugar de hombres libres que reactiven su pleno desarrollo. La creación de los tribunales agrarios representa una alternativa responsable, posible y viable para resolver los viejos y nuevos conflictos, que asegure mayor libertad y aliente grandes cambios cualitativos en el sector rural. Con esta reforma constitucional que estamos viendo, la del 6 de enero de 1992, el Estado mexicano cumplió con un compromiso de la más alta prioridad: promover y garantizar una justicia honesta, pronta y expedita, pronta y expedita, ¿no? Porque vean, el rezado todavía existe, para todos los campesinos y productores rurales de la nación, así como preservar un régimen de convivencia pacífica en el marco de la ley, que permita a las comunidades rurales condiciones y ambiente adecuado para su desarrollo en plenitud humana y social. En el sistema jurídico mexicano, el Poder Judicial constitucionalmente se encuentra dividido en dos grandes grupos. Atendiendo al régimen federalista, tenemos la jurisdicción federal y la jurisdicción local. Sin embargo, esa división bipartita por factores históricos, políticos, culturales y sociales que son del dominio público ha motivado jurisdicciones especializadas, que responden a la seguridad del Estado
y a otros grandes objetivos nacionales. Una es la jurisdicción agraria, para la que el constituyente de Querétaro de 1916 a 1917 estableció una magistratura propia en materia agraria. Se pueden ustedes dar cuenta, estamos hablando que tiene una magistratura propia, lo que es la cuestión agraria. Bueno, los tribunales agrarios son órganos jurisdiccionales establecidos constitucionalmente con una competencia propia y definida, encargados de la administración de la justicia agraria. La ley suprema, o sea, la Constitución, nos dota de cabal autonomía y jurisdicción. La naturaleza jurídica de los tribunales agrarios es peculiar, aún por la fuente del nombramiento de los magistrados. Su estructura y organización responde a la trascendencia e importancia de su ministerio. Gozan de plena autonomía para dictar sus fallos sin influencias de ninguna naturaleza ni presiones externas. El origen de su nombramiento que corresponde a la Cámara de Senadores, acuérdense que el presidente propone y la Cámara dispone, o en sus recesos, cuando no está en funciones la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente, y el hecho de que no puedan ser separados de sus cargos y funciones durante el periodo de su nombramiento, sino por motivos plenamente justificados, aseguran esa autonomía. También estos tribunales gozan de jurisdicción plena. ¿Qué significa la jurisdicción plena? Que tienen facultades cabales para juzgar y resolver todas las cuestiones relativas a su competencia y que gozan de poder suficiente para ejecutar sus propias determinaciones y sentencias. Con apoyo en la fracción 19 que se mencionó anteriormente del artículo 27 constitucional, el Congreso de la Unión, por decreto del 23 de febrero de 1992, o sea, al mes de esta reforma, se expidió la ley orgánica de los tribunales agrarios, integrada por 30 artículos, más los transitorios, que estaban estructurados en 8 capítulos que abordaban las siguientes materias. En el primero, las disposiciones generales. En el segundo, lo referente al Tribunal Superior Agrario. Después, el tercero, los magistrados. En el cuarto, la designación de los magistrados que se acaba de mencionar. El quinto, de los tribunales unitarios. Sexto, del secretario de acuerdos y demás servidores públicos. Séptimo, de los impedimentos y excusas. Y octavo, de las responsabilidades. Como pueden ver ustedes, hay un tribunal superior agrario. Si no tenemos, por ejemplo, por decir, a nivel local, un tribunal superior de justicia, del Estado antiterror, bueno, tenemos un tribunal superior agrario, pues que es el ámbito federal, si lo vemos así, pues tiene su magistratura propia, bueno, así, como lo acabamos de ver. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí de los antecedentes de la magistratura agraria? La magistratura agraria que hubo antes del 92 y la magistratura agraria que ya empezamos a ver, o los tribunales agrarios. Diego, Natalia, García Quintal. Diego ya dijo que no, que por el momento no. No, Lick, muchas gracias. Todo muy claro. Todo claro, Lick. Pues, qué bueno. Yo trato de ser claro y incluso, jóvenes, en las lecturas sugeridas que se suben a la plataforma, se buscan libros, por así decir, o revistas o artículos, que es lo que se sugiere, que estén en un lenguaje, la redacción esté en un lenguaje que se pueda entender. Hay autores que cuando escriben, pues creo que usan un lenguaje muy técnico que para jóvenes universitarios no es muy entendible y es de entenderse. Ya más adelante, con el ejercicio de la profesión y los años,
pues ya las lecturas se van suavizando por su experiencia de ustedes, las van a entender mejor, pero es por experiencia. Ya la terminología jurídica, como ya se vuelve familiar con ustedes, pues ya entienden cuando leen a qué se está refiriendo. No es lo mismo que, por ejemplo, alguien que esté estudiando medicina, estudie un libro con un lenguaje muy técnico, porque el no entender una palabra hace que te atrases en la lectura y en la comprensión. Fíjense, en inglés, cuando estudié inglés allá en Mérida, había un ejercicio que se llamaba el reading in context, o sea, leyendo en contexto un párrafo. Tú leías un párrafo, iban a ver 2, 3, 4 palabras que no sabías usar. Pero con lo demás que sí sabías, podías identificar o saber a qué se referían esas palabras cuyo significado no sabías. Era el ejercicio, el reading, la lectura en texto, el reading in context. Entonces ahí ibas buscando. Digo, es muy interesante porque sí, a veces leemos un artículo y una palabra, no entiendo esto, ¿qué será esto? Y eso no te permite avanzar para comprender lo que sigue. Pero bueno, siempre se les he sugerido a mis alumnos que tengan siempre a la mano un diccionario Larousse actualizado, porque ya ven que van agregando palabras año tras año, palabras nuevas, y un diccionario completo jurídico, para que así, pues, en caso de duda, pues, a veces no encontramos la palabra en internet. Pero bueno, reitero, está terminándose, tiene 1:18 que queda de este video. Repito, ya tienen su examen en plataforma, su examen final. Abrió desde las 9 de la mañana, cierra a las 23:59 horas del día de hoy. Abrió hoy, cierra hoy. Por favor, no esperen hasta el último momento para contestar. Y su cuestionario también abrió hoy, su última actividad de este módulo, de esta quinta semana. Pero cierra mañana a las 23:59, no esperen tampoco. No se les está dando 2 días, es hasta mañana la actividad de cuestionario es hoy. Y continuamos, una vez que nos desconectemos, nos volvemos a conectar en 1 minuto para continuar con la clase de jóvenes. Son 5 minutos para las 10 de la mañana. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Gracias, Lick. A ustedes.